cada vez que yo le cuento algo que me pasa con la película, me dice, no, Sahara, pero es que si tú no me lo dices, yo creo que eso es mentira. O sea, cada vez que Sahara me está contando, no, porque ahora pasó esto, y dije, Sahara, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tú hiciste en otra vida? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Cuando te pasaron la película, ¿cómo tú empezaste a escuchar la película? De las imágenes que tú veías. No, normal, dándole play. Miren cómo se da el diálogo entre la visión que tenía Sara como directora y la visión de ustedes que tenían con la película al momento de leer el guión. Bueno, a la hora de... Cuando ya el guión llega a mis manos, yo básicamente tuve una primera lectura, pero yo traté siempre de verlo a través de los ojos de Sara. Y desde el primer encuentro, el spotting, ya yo tenía muchísimas preguntas. Yo le lancé una bomba de preguntas a Sara. Y bueno, iniciamos un proceso muy lindo. Hicimos un page to page y leímos el guión página por página. Y hicimos una ruta emocional. Y yo creo que puedo decir que tuve el privilegio de ver el guión desde el punto de vista de Sara, específicamente. O sea que sí, fue muy chulo, fue muy lindo. Bueno, cuando yo leí el guión la primera vez, a mí me tomó un momento como poder visualizar las cosas, pero yo realmente siento que aterricé un poco más la visión cuando tuve mi primera reunión con Sahara. Le hice muchas preguntas, tenía muchas preguntas porque habían cosas que yo sabía, o sea, se veían un poco complicadas en el guión, pero me pareció un proyecto bastante interesante. Yo leí el guión varias veces para poder un poco familiarizarme con con todo, con la visión, con el tema, con las cosas que ella quería. Pero sí. Bueno, yo como no era cabeza de departamento, yo también tenía que ver la película primero desde William, que era el DP. Yo, como fui primero de cámara, o sea, tengo que ver la película como mi cabeza la está viendo y lo que él ha hablado con Sara como directora. Pero para mí fue muy interesante porque, desde el nombre ya yo me imaginé, vamos a filmar algo en el Cibao y que lo que sea que yo vaya a leer, le tenemos que dar 100, tú sabes. Y creo como que esa visión de irnos a nuestro hogar, a nuestra región, cayó de una vez. Omar, en tu caso, tú no leíste tu primer acercamiento a la película no fue necesariamente el guión, ya fue la película, parte de la película ya terminada, un corte. ¿Cómo fue tú ver la película y tú aportar tu propia visión para la mezcla de sonido? Sí, bueno, yo no leí el guión literario, pero yo creo en la frase que dice que las películas se pasan reescribiendo y tienen muchas vidas. Entonces el primer guión pues se escribe, después cuando se filma el rodaje se vuelve a escribir. En el montaje hay otra escritura y en el sonido también hay otra reescritura, que también se puede pensar como una relectura, ¿no? Entonces uno lee lo que había ahí, lo que venía de las intenciones, las preocupaciones, y más que una visión es como una audición, ¿no? Es como se escucha el universo de la película. Y esas fueron las conversaciones como que tuvimos. Habían cosas que ya no se discutían. Habían unas indicaciones también muy, muy serias en cuanto a lo que se tenía que respetar y lo que no era negociable, digamos, lo que sí era un poquito más abierto. Y ahí entonces fuimos como estableciendo como ese diálogo de pero ¿estás segura que eso es 100% no negociable? y bueno, sí o no, y hay un diálogo que se establece, ¿no? De parte de dirección, que es como el polo tierra, para que uno no se vuelva loco ahí, que al final el sonido aguanta todo, ¿no? Entonces alguien tiene que pararte y decirte. Y en tu caso, cuando te pasaron la película, ¿cómo tú empezaste a escuchar la película? De las imágenes que tú veías. No, normal, dándole play. Ok, esto es, y sale por la bocina. Y uno le da como su apreciación, como realmente es una parte muy subjetiva, como realmente uno lo que no le gusta lo discute, lo que le gusta no lo discuten.
o al revés. Ujú. Y el sonido es un trabajo en equipo, entonces también Sara conoció todo el equipo, siempre estuvo como presente con cada persona que estaba trabajando. Y entonces ese trabajo en equipo fue una escucha colectiva, como a muchas orejas. No podría decir que solo fueron las dos mías, Ujú. sino que había una discusión alrededor de la película y también el trabajo con la música que había hecho Ari, ya que estaba muy bien, súper funcional. Y esas eran las partes no negociables. Y poco negociable, eso iba a decir. Y poco negociable. Pero bueno, las bandas sonoras tienen música como no tienen, ¿no? Entonces también ya la música existía, pero también faltaba todos los otros elementos que tienen que ver, ¿no? Con diálogos, ambientes, efectos, silencios, efectos incidentales, la misma mezcla y la narrativa, el movimiento de la película. Entonces ahí hubo muchísimo universo y muchísimas herramientas para jugar también en muy poco tiempo, Ujú. porque tuvimos como un mes nada más. Oh, wow. Empezamos como, si eso el 1 de enero arrancamos y el 1 de febrero ya estábamos creo que listos. Ujú. Sí, Ujú. fue un proceso de aprendizaje con cada uno de ellos, porque yo he hecho cortometrajes, pero este es mi primer largometraje. Y hay procesos de los que yo no había usado, que no conocía, y aprendí bastante con cada uno de ellos. Arismendi me llevó por un arco fascinante con la música, que en un momento en el que me habían pasado tantas cosas ya con la película que yo estaba desilusionada y me hizo enamorar otra vez de la película, de escenas, dándole vida con la música que le pertenecía. Entonces ha sido un proceso de mucho aprendizaje para mí, pero muy lindo. ¿Cuál fue, hablando de la música, cuál fue ese proceso que ustedes dos vivieron para poder hacer la música de Lechones? Bueno, básicamente lo primero bueno, conversamos Empezamos virtual, claro. virtual, fue de manera virtual y creo que hicimos una lectura y no se nos quedó ningún sentimiento. Yo creo que Sí, anduvimos la película, hicimos una ruta emocional que no se nos quedaba nada, o sí. sea, de toda la perspectiva, de todos los personajes aquí, lo Súper comprensiva, conversábamos, súper, todo súper. lo conversábamos. Yo creo que por ese lado yo tenía muy claro lo que Sahara quería que se percibiera en cada escena, quién dominaba la escena, cuál era el sentimiento que predominaba, o sea que fuimos muy minuciosos en ese sentido al explorar emocionalmente la película ambos. Y Arismendi tiene un conocimiento musical súper, súper extenso, entonces me introdujo a lo que es el batón ballet, diferentes clases y todos los diferentes instrumentos que íbamos a usar que funcionaran con lechones y de dónde salía cada cosa, al igual con cosas que aprendí con Homer sobre el sonido. Una escuelita me han dado, entonces no, me ha encantado el proceso, pero sí aprendí mucho porque fue, además de que el proceso de Homer, a contraria a la de Arismendi, que fue con mucho más tiempo, fue muy comprensiva. Todo lo que Homer estaba haciendo y todo lo que el equipo hizo con el sonido tenía una intención, tenía un propósito, que no se ponía una cosa solo porque, ok, la vamos a agarrar de una librería de sonido y tirarla ahí porque sí, porque ese es el zapato. No, el zapato suena así porque la escena es esto y la intención es esta y yeah. Cuando ustedes leyeron el guión de Lechones, ¿qué proceso de investigación, por ejemplo, con arte y también de parte de William Braulio vino con el guión? ¿Qué investigación o qué fotografías o de qué se inspiraron para crear tu dirección de arte, que montaste todo el set? Bueno, yo no tengo, o sea, no puedo decirte de que, bueno, yo me inspiré de esto en específico, porque al final del día yo siento que, por lo menos
el área del arte es una combinación de muchas referencias. Yo realmente me puse a ver muchos videos así musicales, específicamente para algunas escenas como la del barrio que sale como todo el mundo bailando. Yo me puse a ver escenas así como bien íntimas de madre e hija. O sea, no fue que yo necesariamente busqué una película para simplemente verle y decir, ok, me voy a basar en esta. Pero sí, en todo momento yo quise tratar de que todo se sintiera como, por el tema de colores y eso, que se sintiera como cada espacio de cada personaje. Por ejemplo, en la habitación de la niña, de la hija de Kirsis, como que yo traté de que se sintiera muy de ella. O sea, como que cada personaje tuviera su espacio y que así también los actores pudieran como sentirse cómodos y decir como, sí, aquí yo vivo, aquí yo soy. Pero sí, realmente fue una mezcla de muchas cosas, no fue de que una referencia súper específica. Yo diría que con la foto, yo creo que William y yo como compartimos gustos similares, no solamente en cómo se ven las cosas, sino cómo se sienten. El primer approach que él me hizo, que claro, a pesar de que yo no tenía ninguna como decisiones que yo tenía que tomar, pero como para él hacerme entender qué era la película, ¿verdad? Ese primer approach que él me hizo fue de cómo se sentía. So ya esa conexión que tenemos de haber colaborado antes era la conversación fue muy específica, como que, ya yo sé cómo puede sentirse eso y cómo puede influir en mi trabajo con lo que vamos a estar filmando, tú sabes. Yo diría que, aunque no hay una referencia específica, obviamente por el rol que cumplí, pero con esa conexión que yo tenía con William, yo creo que por ahí yo pude entender y pude ver la película antes del primer día de rodaje. Me encanta que él haya hecho el approach contigo. Yo creo que así fue con muchos departamentos, de que yo siento esta película de esta manera, en vez de hablar de todos los aspectos técnicos, en vez de hablar de cuáles lentes son lo que vamos a usar, cuál es la cámara que vamos a usar, vamos a decir, bueno, yo la siento así, 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 y de ahí vamos a trabajar en cuáles son los instrumentos, cuáles son la cámara, cuáles son los lentes que vamos a usar. A mí me parece que William tenía cierta visión, porque o sea, por lo menos durante el Tech Scout, cada vez que llegábamos a una locación, entonces él se paraba al lado de mí y empezaba, entonces yo creo que esto debería tener esto. Yo dije, William, no me saques las ideas de la cabeza porque yo también, tú sabes, entonces nos poníamos a discutir y era, dije, no, y si tú pones esto aquí, yo está bien, pero ¿qué tal si lo ponemos aquí? Él dije, puede ser. Entonces fue como, él estaba muy involucrado en, como tú dices, como que como él sentía. Y yo diría también, por ejemplo, en aspecto técnico, claro, estaba lo de que íbamos a brincar de anamórfico a esférico, esférico a anamórfico. Pero yo creo que eso es como un aspecto que se hace obvio después que tú entiendes la visión que tenía Sahara y William. Sí. Que claro, son cosas que hay que tener en cuenta durante el rodaje porque de eso depende cómo es tu proceso durante el rodaje. Pero es lo que tú dices, o sea, como ese primer approach debe ser de cómo se sienten las cosas. Y después vamos a lo que más sabemos. Claro, todo lo técnico. Ahora que tú mencionas esa comunicación que tú tenías con William todo el tiempo, ¿cómo fue trabajar de la mano con el departamento de fotografía para esta película en específico y también usar locaciones que significaban mucho para Sahara? Bueno, realmente yo siento que esos departamentos siempre tienen que trabajar de la mano, lo que es dirección de fotografía y dirección de arte, porque, o sea, no quiero decirlo así, pero son la esencia del proyecto. Y realmente yo me sentí muy bien trabajando con William, porque como yo mencionaba, o sea, él estaba bastante claro de cómo él quería que se sintiera y yo también, a partir fuimos hablando, me sentí bastante clara de qué era lo que tenía que suceder en cada espacio. Sí, también nosotros tratamos de trabajar los espacios que eligió Sahara de la manera más, no creo, o sea, bueno, respetuosa, que ella pudiera sentir que el espacio se sentía de la manera que ella necesitaba que se sintiera para la escena. Y realmente así con esa comunicación con William entiendo que lograrlo. ¿Que ustedes entienden que lo más difícil de hacer una película con recursos limitados?
bueno, que uno tiene que buscárselo demasiado. Tú tienes que rejugar, y si yo uso esto aquí, pero entonces lo repito allá, pero entonces cuando lo voy a repetir allá, lo cambio, le corto esto, le pongo aquello. Es mucho de buscársela. La creatividad tiene que La fluir. creatividad sale, fuertemente sale. Pero, sí. Yo diría que en ese proceso de tú averiguar cómo hacer la cosa, tú encuentras otras muy especiales. Que si tú tuvieras todo, tal vez tú no tuvieras esa experiencia, tú sabes. Y que, bueno, desde mi perspectiva, muchas veces se ve como esa producción en low budget como algo no positivo. No para decir negativo, pero como que se suele poner en ese aspecto de, eso no es conveniente. Pero muchas veces hay películas que hasta mejor le va si son así. Tanto por el tema de un crew mucho más íntimo, que se conocen mejor, todo ese tipo de cosas. Sí, yo pienso lo mismo. Yo siento que cuando las películas son low budget, en realidad es como, termina uno siendo más creativo, se lleva mejor con el equipo, hay más comunicación. O sea, uno tiene que buscarle soluciones que tal vez en una película con todo lo cuanto del mundo tú jamás hubieras pensado en hacer. O sea, siento que hasta cierto punto te da más libertad de intentar cosas que pueden salir bien. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la creatividad o la necesidad más bien genera creatividad. Sí. Si la necesidad no es el padre de la creatividad, por lo menos apadrina, yo creo, la creatividad. Sí, bueno, yo en mi caso nunca he estado en una película big budget. Realmente creo que todo el cine que yo hago y con las personas que lo hacemos siempre estamos como escarbando y viendo cómo lo podemos hacer posible. Siento que el sonido es una herramienta que puede ayudar a contar cosas que aparentemente son big budget, no sé, o sea, si tú quieres un unicornio, te lo podemos hacer porque no se ve, tú te lo puedes imaginar pero si tú quieres filmar un unicornio, tienes que construir el unicornio, buscar hacer una escultura, tienes que hacer un montón de cosas que encarecen la producción, ¿no? Y creo que en ese sentido esta película es de las pocas películas independientes realmente que he hecho yo aquí en este país. Digo porque es independiente del Estado. No tiene como el sello de la ley de cine dominicanos, claro. Entonces no podemos hablar de un cine independiente si es dependiente de una institución. Claro. Entonces creo que agradezco mucho esa libertad de un cine posible con pocos recursos y que de verdad tenga toda la competencia de cualquier otra película big budget pero malísima, ¿sabes? Entonces creo que donde está la importancia es en lo que la película significa en sí y el momento que marca y lo que genera también a nivel de resistencia de un cine en el que nosotros creemos que compite con otras cinematografías que realmente son muy colonialistas. Entonces, yo en el arte está la fuerza, es muy político. Entonces esa es la cosa. Que todo arte es político. Yo creo que ahora que ustedes mencionaron los grandes presupuestos y películas de bajo presupuesto, que en República Dominicana muchos estudiantes de cine entran en la cabeza que solamente quieren hacer películas como que no tienen ese concepto claro de hacer películas de grande presupuesto, tal vez entienden que un set de una película de grande presupuesto, tú vas a tener 20,000 y pico de gente de crew. Y es como estábamos diciendo ahorita, que tener 20,000 y pico de gente para que haga todo esto te quita a ti un poco lo de el aprender a buscártela y siendo creativo. Claro. Y al final también tenemos que entender que en República Dominicana todas las películas son de bajo presupuesto y que lamentablemente uno tiene que aprender a buscársela. Y yo creo que lo más que uno puede hacer con un cine, que el hecho de decir la palabra cine dominicano es un acto de resistencia, porque tú estás haciendo cine en un país que es una isla, está el arte que estamos viendo, ahora es que podemos ver películas un poco más diferentes, que sí tenemos una ley de cine, pero por ejemplo esta película no se hizo con la ley de cine, y que al mismo tiempo todos tenemos que aprender a colaborar. Que yo puedo hacer arte, pero si yo tengo que colaborar con moviendo cualquier otra cosa, yo lo voy a hacer. Todos tenemos que aprender a hacer de todo, y eso ayuda a que el mismo set y la misma película tenga un significado diferente cuando tú la ves al final como producto.
Señores, ¿cuál fue el momento del proceso de trabajar Lechones más difícil para ustedes y que ustedes pensaron que no se iba a lograr? Yo tengo uno muy claro. La cara de él. Lo del río en Puerto Plata. Eso fue... claro, obviamente estábamos en un lugar complicado de por sí filmar, pero también eran muchos otros factores que, bueno, hay algunos que no se pueden mencionar, pero sí complicó el día. O sea, sí... Incluso creo que ese mismo día llovió. Sí, Y el estaba río estaba lloviendo. alto. Y la luz cambió muchísimo. Entonces Sí. sí hubieron muchas complicaciones. Ese personal, el más difícil para mí. Yo tengo otro día. ¿Cuál? Pero déjame pegarme de amor para a mí me pareció un poco fuerte el día que rodamos la primera versión de la máscara. O sea, de la habitación de Cristo. Ay, sí, Porque siento que había como, o sea, como cuando uno lucha contra marea. sí. O sea, todo lo que uno pensaba que es como la ley de Murphy, que todo lo que tú piensas que puede salir mal, va a salir mal. Pero lo importante es que al final como que nosotros nos dimos cuenta que podíamos hacerlo mejor. Sí. Y realmente salió mejor la segunda vez que lo intentamos. Ese día fue complicado. Ese día fue un poco complicado. Muy complicado. Y también... ¿Qué otro día me pareció complicado? Bueno, el día de una de las últimas escenas, el día del encuentro, ese día para mí fue un poquito complicado en muchos sentidos. Sobre todo porque teníamos mucha sangre, teníamos comida, teníamos Muchos props. muchos props, había destrucción, había organización, o sea, como que todo lo que podía haber pasado, pasó. No en el mal sentido esta vez, por lo menos, en un buen sentido, simplemente era como mucho. Pero siento que salió bastante bien, en realidad. Yo diría que ese día de la careta y de esa habitación que dio frutos al final, que no saliera, o sea, que el hecho de que se complicó hizo Fue que para mejor. Sí. Paréntesis, que muchos no saben de lo que estamos hablando, el que está viendo, que grabamos unas escenas que al final tuvimos que hacer un reshoot. Sí. Entonces, el hecho de que se complicara todo le dio a entender a todo el mundo de que, ok, si tenemos que cambiar esto y esto, vamos a cambiarlo para poder... Sí, yo sentí que este proyecto fue mucho de sentimiento. O sea, siento que cuando ese día simplemente el sentimiento no estaba. La película cogió su propia vida Sí. desde hace rato y lo que no tenía que darse no se iba a dar por una razón o la otra y terminó siendo lo mejor para el proyecto. La verdad que sí, pero hablando de días difíciles, para mí ese fue el día más difícil, que fue el día 3, porque estábamos tratando de trabajar con la naturaleza y la naturaleza no se dio. Y fueron muchos factores, estábamos trabajando con animales, con niños y la naturaleza no se dio, entonces... Fue un día, el DP se nos enfermó. Sí, eso es una muy buena Que anécdota. llegamos al hospital a las 9 de la noche, pero sí, se nos complicó bastante ese día. Pero fue lo mejor que pasó. Sí, no, y que, o sea, obviamente si tu jefe se enferma en medio de rodaje, pero había que seguir, o sea, fue un reto, pero que a la vez, gracias a Dios, se pudo resolver. Por ejemplo, yo pasé de hacer foco a operar cámara, o sea, fue como, pero había que resolverlo. Sí. Y fue muy bien. Sí, lo importante es que al final, aunque tuvimos que hacer un reshoot, siempre tratamos de... o sea, no nos rendimos en ningún momento. Exacto. Que creo que habla mucho sobre lo mucho que queríamos lograrlo. Claro. Pero también, como tú dices, la naturaleza simplemente no estaba con nosotros ese día. Pero, sin embargo, el día que hicimos el reshoot, yo siento que nos fue bastante bien. Nos fue, por lo menos, mucho mejor que la primera vez. Bastante. Omar y Arismendi, ¿hubo en algún momento de su proceso que aunque haya sido en postproducción, ustedes pensaron que no iban a lograr lo que ustedes querían lograr con la película? Todo el tiempo. Qué humilde. Sí, porque todos los días es un nuevo reto, ¿no? Para la película, y la película tiene una energía, digamos, kármica de alguna forma. Todas las películas lo tienen, son como entes vivos que hay que cerrar. Entonces las películas no se terminan, se abandonan.
tú no puedes terminar nunca, porque el día que tú la terminas ya te puedes tirar de un puente, porque ya tu vida no tiene sentido, porque encontraste algo que vas a estar buscando toda tu vida, ¿no? Entonces siempre va a ser un proceso distinto. Y en ese sentido, lo más importante, más que la película y todo, era cerrar el proceso con Sahara. ¿Y en qué punto tú decidiste abandonar, que tú dijiste con sonido, ok, ya la puedo abandonar aquí? No, es que eso no me corresponde a mí, me corresponde a la directora. No, yo acompaño eso, pero la que pone el sello final es ella. Entonces uno lo que está ahí como de medium entre la película y la directora. De eso se trata la mezcla, que fue como mi trabajo. Entonces casi como que mezclar todos estos elementos y como empaquetarlos en sonido, y después eso como, bueno, ahí que lo exporten y que después se ve en la sala y se escucha, y eso es otra historia que sigue, ¿no? Pero ya digamos que de ahí toda la parte, digamos, artística se creó, se cierra, ¿no? Es el nacimiento de la película real, antes del estreno, que es el nacimiento oficial, digamos. Porque en el DCP tú puedes como hacer cosas expresivas, pero no tanto, es muy limitado, es un proceso como poner los canales acá, hacer un disco duro y meterlo en el cine, como que no va a cambiar mucho, digamos, a nivel expresivo de la película. Pero en la parte de la música, del cierre de la música, del cierre de la banda sonora, con el montaje, la imagen, todo, como decir, ok, esta es la película, y ya como que se solda, ¿no? Se solidifica. Y se tiene que abandonar, porque en el cine se va a escuchar quizás distinto en Berlín que en Copenhague, que en Bonao o en Tegucigalpa, o sea, todas las salas son distintas y se va a ver distinta también, porque todos los proyectores son distintos. Los cines incluso ponen la bombilla en modo económico para ahorrar que la bombilla dure más tiempo, entonces todo se ve distinto. El proyeccionista es el último mezclador, porque va a decir, no, eso está muy bajito, déjame subirle ahí. Que uno tiene que tener un nivel de desapego también al final y entender que la película va a ser lo que sea, ¿no? Y va a fluir distinta siempre. Pero en ese momento que uno comparte ahí de cierre, es como la última vez que la va a poder ver y escuchar como es, tal cual. Y después va a mutar, y con los años la vuelves a ver y a escuchar y la ves distinta, te da más melancolía, recuerdas, ay, qué lindo, cuando te acuerdas hace 10 años que lo hicimos, cómo ha cambiado todo. Ay, ya nos vemos de viejito tomándonos un café en una galería. ¿Sabes? Como que tienen una vida, ya es una obra de arte que sale al mundo. Entonces en ese sentido es como un parto, ¿no? Todos los días es como, siempre va a pasar algo en contra de eso. Wow, tengo muchos padres para un bebé. Sí, Le viste crecer, le viste graduarse, claro, le viste todo. casarse él mismo. Claro. Sara, ¿en qué momento entonces tú decides como directora que ya es hora de abandonar este corte para poder empezar a mandarlo a festivales? Ay, bueno, costó mucho llegar ahí, porque hubo inevitablemente muchos cambios. La película demandaba cosas y en postproducción hubo muchos cambios. No de la película en sí, porque teníamos muy clara la visión, pero en procesos que no estaban funcionando, así como no funcionó el día 3. No estaba acoplando con en las manos donde estaba, entonces tenía que moverla de ahí a otro espacio, y así se pudo realizar. No es un proceso fácil, pero en mi capa de productora era algo que tenía que hacer para proteger el proyecto al final. Y bueno, ya yo estaba ready para tener ya Lechones terminada hace un ratito, y creo que ya estamos como que... Ella tenía su propia vida y sabía qué día era que iba a terminar, aunque yo no lo sabía ni nosotros lo sabíamos. Entonces, nada, yo tenía una expectativa, pero tenía que dejarla con su propia vida, cosa que Homer siempre me dice. Ella tiene su propia vida, ella... Entonces ya cuando estaba lista para ese DCP,
le escribí a Homer y estaba eufórica, estaba muy contenta. Lloré porque me costó mucho. Sí. No, hay un compañero de trabajo que se electrocutó y todo. Sí. Ahí fue cuando ustedes supieron, ok, ya. Yo creo que la película dijo, hey, ya. Está hablando. Aquí llegué. Si me siguen jodiendo. No me toquen más. Y le empezaba a pedir sonidos y cosas y él se los daba y se embrujó ahí. Lo tuvimos que sacar. ¿Estás bien? Ya, Jonathan, sal de ahí, ya apaga eso. Okay. Y pasaban cosas místicas también, no sé. Entonces había que hacer muchos backups, había que ser muy organizado para que no se perdieran entre las versiones, todo. Y sí, es así. Eso ha sido un tema porque, ok, la película tiene sus propias vidas, pero también estamos contando la historia de algo que le pasó a mi mamá, que es un espíritu. Entonces también tenemos elementos místicos de Ochun y, no sé, músicas espirituales y cosas sonoras que han tocado puertas y han abierto cosas. ¿Tú crees que la película fue la que decidió que ella misma dijo, bueno, yo voy a electrocutar a yo voy a decir, me voy a perder entre los archivos, como que ya. Sí, me hizo mucha maldad. No, pero paréntesis, a mí me encantó que cuando ella mencionó lo de que los espíritus empezaron a hablar, ustedes toditos. Sí. ¿Cómo así? Es que todo, desde el rodaje, yo, o sea, por lo menos desde la el rodaje, pues siento que todo ha sido como pasan cosas que tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Entonces al final, a este punto. Y ella me dice, cada vez que yo le cuento algo que me pasa con la película, me dice, no, Sahara, pero es que si tú no me lo dices, yo creo que eso es mentira. O sea, cada vez que Sahara me está contando, no, porque ahora pasó esto, y yo dije, Sahara, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tú hiciste en otra vida? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y con la música qué pasó? Bueno, con la música yo tuve 2 momentos complejos. Por lo general fue muy fácil. Trabajar con Sahara siempre es fácil. Sahara es súper humana, súper cálida. Y Sahara te da un trato de artista, no de técnico. Ella te da un trato de respeta tu arte, respeta tu proceso creativo. Pero yo tuve un momento y uno de ellos fue, bueno, 2. Uno de ellos fue, hay una escena en la película en el cementerio que es una escena un poco, digamos, compleja emocionalmente, donde el personaje drena y saca, bueno, todo lo que tiene adentro. Y fue uno de esos momentos que yo dije, ¿qué yo voy a hacer aquí? Porque ya de por sí la escena tenía mucha carga emocional y yo decía, no quiero invadir, no quiero competir. ¿Cómo yo voy a entrar aquí musicalmente sin invadir todo lo que ya el personaje está haciendo? Entonces empecé a hacer el ejercicio de, bueno, voy a tratar de ser una alfombra que potencialice eso que ella está haciendo, pero tampoco quería que fuera una música melodramática, que lo exagerara. Entonces al final me escondí en el viento, me apropié del viento, como hay mucho viento, y dije, bueno, me voy a... Homer sabe lo que yo le digo. Traté de esconderme y bueno, y la música está atrás, entra, sale, y dije, me voy a camuflajear, y así lo hice. Y que al final funcionó, pero me asusté en un momento. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Y bueno, y otro momento que para mí fue la pieza más difícil de que yo convencer a Sahara fue cuando, bueno, el personaje crece. Entonces yo le enviaba la pieza y bueno, esa pieza no funcionaba. Yo, ¿qué? El personaje no quiere crecer, ¿qué es lo que pasa? Y yo la rehacía y la releí la escena muchas veces buscando qué es ese elemento que me falta contar para yo convencer a Sahara de que está funcionando. Y bueno, y esa pieza la hice como unas 6 o 7 veces. Pero al final funcionó. Yo creo que sí que funcionó. Sí. Yo creo que lo logramos. Esa es la revelación de Kirsis. Que, o sea, me da curiosidad como directora y productora a la vez. De por sí, de director, es difícil encontrar un momento donde tú digas, estoy disfrutando la película. Como usando esas 2 capas, como tú dices, tú identificas un momento que tú dijiste, wow, ahora sí estoy disfrutando la película, ¿cómo va?
Bueno, fue muy... En todas las etapas fue diferente. En preproducción fue tal vez durante las visitas a las locaciones porque eran de familiares, de mi abuelo, personas que yo no había visto desde hace mucho tiempo, una reconexión ahí. También sitios que fuimos que a todo el mundo le daba miedo y yo decía, pues no, vamos a ir Cienfuegos. Un reto. Pero ¿qué pasó? De maravilla. Entonces, hay partes de cada etapa que sí disfruté, como esas partes de preproducción, una vez que fuimos a Puerto Plata, a la casa donde creció mi abuelo, que se pusieron a jugar pelota con los niños de la casa del lado. Durante producción fue difícil porque teníamos, y más al principio, que teníamos una dinámica pesada. Entonces, ya luego que llegó el crew nuevo en día 3, ya ahí pude bajar un poquito más la guardia como directora y ponerme a disfrutar un poquito del proceso. Pero no es que lo disfruté completamente porque también tenía que producir, ¿no? Ahora en postproducción, Arismendi me trae esta música y empiezo ya a sentarme, a escuchar, a que me inyecten esta otra capa creativa que es, oye, súper eufórico. Lo que es el sonido, la música y todos los elementos y también el knowledge, todo lo que sabe Arismendi, porque no es nada más que, oh, vamos a hacer una musiquita aquí. Un historial de muchas cosas. Yo aprendí, pero también disfruté mucho el proceso de hacer la música con Arismendi. Luego sentarme con Homer. Lo mismo que me pasó con música y sentarnos los tres también, que es algo que hicimos, y poder colaborar y trabajar la película y darle lo que demandaba. Fue algo que pude disfrutar, porque ya era sentándome y sí, mi input está ahí, pero ya era en colaboración creativamente. No tenía todo el peso en mí, que era lo que pasaba en producción. Estaba dirigiendo y estaba produciendo y todo era a mí. No podía, la creatividad sufría porque tenía que, la logística va primero. Si no hay comida, si no hay agua, si el carro no llega a tiempo, eso es primero que lo que yo tengo que ver en cámara. Desafortunadamente, se sufrió unos días, pero bueno, el cambio se hizo y todo salió a flote. Y ahora ya... Luego de tener los cortes con música, sonido y hacer ya los ajustes de crédito, ya, o sea, bare minimum y verla toda sincronizada, me la he podido disfrutar. Y las veces que he ido antes de terminar el DCP a verla, era como que, now I can sit and watch it. Porque hasta ahora ha sido mucho trabajo para mí. It's not easy. I'm not telling you not to do it. Pero una cosa va a sufrir si tú no tienes esas cabezas a tu mismo nivel para llevar ese liderazgo a cabo. ¿Tú lo harías de nuevo volver a ser directora y productora ejecutiva de un proyecto filmado en República Dominicana? Can I curse? Fuck no. No, nada más porque fue en el país. Y una cosa es que al principio yo me sentía como una extranjera. Mi español era peor que como es ahora, mejorado un poquito. Y esa es la práctica. Sí, me siento más acoplada a mis raíces, al país, a la cultura, a la gente. Pero al principio se me hizo muy difícil hasta comunicarme, como que no entendía, no podía explicarme. It was hard. Pero no quisiera tener los dos roles a la misma vez. Y no es porque es el país, no lo haría en ningún país, no lo quisiera hacer otra vez, porque es demasiado. La salud de uno sufre mucho también, porque es 24 horas. El trabajo de producción no es como dirección. Yo voy al set, dirijo y tal vez hago unos afiches y ya me puedo dormir. No, yo tengo un trabajo de 24 horas con producción.
de que todo vaya en marcha. Entonces no lo quisiera hacer otra vez. Creo que con Lechones tuve que give the extra 200% porque si no lo hacía no se iba a acabar. No iba a tener un producto ya al final como productora. Entonces era la gorra que menos quería usar, pero tuve que apretármela bien. Yeah. ¿Hay algún día en set que haya sido tu día favorito? Que tú sientes que todo fue bien, que todo salió bien, que todo se vio bien, que todo... Pues había muchos días así, la verdad. Porque puedo contar los días que fueron lo opuesto. Y es que fueron por otras cosas, no por recursos, no porque estaba de productora y directora. Porque en sí hacer una película es difícil, no importa qué tantos recursos uno tenga o no. Pero los primeros 3 días fueron difíciles y ya todos los días después de ahí fueron mis favoritos porque yo estaba relatando una historia de un sitio muy, muy, muy personal, de un sitio muy vulnerable y me sentía that I was living my dream to make it happen después de tantas cosas ir ocurriendo y ya. Todos los días fueron mis favoritos y ahora que veo la película todas fueron mis favoritas. Yo estoy muy, muy agradecida con todos ustedes y con todo el trabajo que se hizo para hacerla. Todos los días menos el día 3. No hablamos del día 3. Exacto, no hablamos del día 3. ¿Cómo fue la colaboración con Cruzmonte y Felle? Fue muy chula. Yo creo que la palabra que lo define es chula y entretenida. Felle es un personaje sacado de un cuento. O sea, Felle es muy chulo de trabajar, súper talentoso. Es un músico muy talentoso que ya de por sí Felle tiene una visión muy cinematográfica de la música. O sea, él percibe los sonidos como... Él percibe el canto de un pájaro y lo traduce, o el río y él lo traduce ya en música. Ya él tiene ese, digamos que esa visión y eso lo facilitaba bastante. Y es un ser humano increíble, muy humilde y muy fácil trabajar con él. Y Cruzmonte, por otro lado, también, que es un artista súper reconocido y muy talentoso, que colaboró con nosotros por el lado del estudio. Y bueno, trabajar también con él fue todo un honor. Lo sigo de su carrera desde cuando interpretaba en Taxi Amarillo. O sea, es muy talentoso. Ambos son muy agradables y tienen una muy buena energía los dos y se llevan muy bien. Entonces, fue muy divertido trabajar con él. Sí, esos días en el estudio con ellos fueron muy bien. I loved it. Tenemos mucha memoria buena de ese día. Sí, nos reímos muchísimo. Felle llegó con un tanque Sí. y empezó a sacar sus féferes. O sea, hasta una vacinilla, eso es un elemento de un sonido que da algo y ¿tú quieres el pajarito de tal monte? Yo tengo este pito, esto es para este pajarito. Sí, súper creativo, súper humilde y muy charlatán. Sí, sí. Sí, yo creo que Sara dio un buen ejemplo. Él saca sonido a todo. Él llega con un tanque de agua. Bueno, esto suena de tal manera. Él llega aquí y él le estaría viendo a qué le sacaría sonido y qué tipo de sonido sacaría cualquier cosa. Ese es Felle. Oh, wow. Sí, estamos muy agradecidos con ellos, la verdad. Ahora que ya ustedes vieron la película terminada, ¿es la película que ustedes se imaginaban en el rodaje? Siento que a veces cuando uno está rodando, a pesar de que tú lees el guión y estás en el rodaje, como que tú no... Hay cosas que tú tal vez no tienes... No te puedes imaginar de que hasta que tú ves como la película terminada. Siento que salió mejor de lo que yo me estaba esperando. Sí, yo diría que como el proceso de armar un rompecabezas, a pesar de que tú lo disfrutas mientras lo estás armando, cuando ya tú ves la imagen completa que tú dices, oh, hicimos eso, tú sabes, y definitivamente crece, o sea, porque en rodaje tú lo vas segmentando, o sea, tú te enfocas en cosas específicas, pero ya cuando la película respira en un solo aliento, digamos, es diferente. So, es como dice Dani, o sea, fue mejor, digamos. Sí, es que al final del día, durante el rodaje, tú estás tan concentrado en lo que tiene que suceder
ese día o lo que tiene que suceder los días siguientes, que tal vez tú no tienes el tiempo para sentarte y decir, wow, se va a ver de esta forma. Entonces, como tú dices, como que al final del día cuando tú ves rompecabezas armado, después de un tiempo, porque también siento que el tiempo ayuda, como que a veces cuando uno se satura mucho, o sea, si no hubiera sido mucho como durar todos esos días rodando y ver entonces automáticamente la película así como, ok, aquí, como que tomarse un respiro y decir, ok, déjame sentarme a verle, como te da como tiempo para poder realmente verla. O sea, ver el proyecto, ver la película, ver todo. Claro. Y después de tantos meses trabajando con Lechones, ¿qué les deja este proyecto a ustedes como artistas? No, muchísimas experiencias, pero más que eso una amistad. Sí. Y eso, como para eso sirve el cine. Para hacer Para hacer amistades. amistades. Sí, en parte, ¿no? Al final Unidos por traumas. la película se va a proyectar Qué y va a ser fuerte. increíble, ¿no? Pero al final con lo que te queda fueron con los procesos, con las historias, con las personas, Con los amigos que hicimos con en el los camino. amigos y con los enemigos también. Oh. También. Claro. Se agradecen los enemigos, aprendimos mucho. Sí, It's the friends we made along the way. Yeah. sí, es como si no nos podemos llevar mal, no nos podemos llevar bien. Sí. ¿No? Esa es una regla también profesional que hay que entender que nos hacemos cine para ser amigos realmente. No venimos aquí venimos a trabajar, no a cherchar. Claro. Yo siento que hay una muy grande diferencia entre tú ser amigo con las personas que tú trabajas a trabajar con amigos. Exacto. Hay una diferencia bastante grande. ¿Sabes que cuando yo pienso en Lechones, a mí siempre me llega a la mente la palabra duelo? Y cuando lo pienso de manera metafórica, la película tuvo muchos procesos de va hacia adelante, va hacia atrás. Y el proceso de duelo es así. Sí. Va hacia adelante, va hacia atrás, te da rabia en un momento, en otro momento tú crees que lo superaste, pero va para atrás. Y como que en todo el momento de la película siempre tuvo su propia manera de recorrer ese proceso y nos demostró a todos que nosotros no tenemos el control, que es con el pasar del tiempo y cada cosa se va poniendo en su lugar y tú no tienes el control total de eso, como también pasa en el duelo. Por eso siempre me llega a la mente esa palabra. Yo diría que, siguiendo la idea de Homer, de que la amistad que uno crea, las relaciones que uno creó en Lechones es probablemente la cosa más importante porque nos la llevamos por mucho más tiempo. Pero incluso el rodaje fue relativamente corto, pero la semana que ya no había rodaje se sentía diferente. Era como que eso mismo duelo de mañana no voy a ver al mismo crew, ya no vamos a estar viviendo esa experiencia. Pero definitivamente cuando tú lo miras hacia el futuro, o sea, yo no conocía a Sahara, pero ahora es una persona que aprecio mucho, tú sabes. Yo creo que es Igual. es como de esas cosas que marca uno de los proyectos. Es como tener una ruptura. Literalmente. Sí. O sea, cuando no termino un proyecto, dije, wow, ya no voy a ver a nadie. Ajá, una ruptura. todos los días. Estoy acostumbrada como, wow, veo toda esta gente todos los días, Sí. todos los días. ¿Y a ti, Nicole? Bueno, ay Dios mío, se pusieron todos. Te tocaba ya. Te toca. Bueno, a mí como artista yo creo que me deja también muchas amistades y yo creo que me deja mucha más confianza en mí misma, definitivamente, porque yo soy muy insegura para todo y más con mi arte y con mi trabajo soy demasiado insegura y poder estar rodeada de personas que constantemente estaban ayudándome, llevándome de la manito de que todo va a estar bien, todo está tranquilo, estamos colaborando, no es que somos amigos todos, pero sí somos amigos Sí. todos. Aquí nadie está con una lupa juzgando absolutamente todo lo que tú estás haciendo. No, ese no es un espacio seguro. Me ayudó muchísimo a mí para crecer y como poder terminar de desarrollar y ayudarme con traumas sobre ponerme frente a una cámara o en un teatro que yo tengo de por sí. A lo largo de los 2 roundtables que nosotros hemos tenido, han repetido mucho que esta historia es muy personal para ti, Sara, que es una historia que es real
y que obviamente todito tuvimos que tener cierta empatía y respeto al momento de estar en set y al momento de estar llevando esa historia a flote. ¿Qué parte de las historias o qué acontecimientos tú pudiste tomar de tu vida que están en la película? Bueno, el más prevalent, el trauma de Kirsis, el duelo de Kirsis. El tema principal de la película es el duelo. Y esas escenas donde vemos cómo el trauma afecta a Kirsis y tener el CPTSD, no lo sé decir en español, de tener visiones, de escuchar cosas, de pasar por partes del duelo donde se niega, donde está obsesionada con su mamá, donde no puede ver más allá de su vida hasta cierto momento, donde tiene un monólogo, un diálogo expuesto que expone cómo se siente, deja ir cosas. Esa parte fue muy mía, que le puse en el papel. Elementos de violencia doméstica que yo vi en la vida de mi mamá, que no la sobrevivió. Parte de los cuentos que se cuentan en Lechones, todos son cuentos que o me hacía mi bisabuela o me había hecho mi abuelo. Lo de las brujas, hasta el humming que abre el opening scene de Lechones es el humming que sale de la canción que me cantaba mi abuela para ponerme a dormir. Entonces, Lechones no es no es un documental de mi vida, pero sí tiene muchas cosas reales. Yo lo que no quería hacer era un documental sobre lo que le pasó a mi mamá o sobre mi vida de una manera que fuera documental, o que fuera muy pesada para yo acoger, para poderla realizar. Entonces por eso decidí hacer la ficción y ponerle otros elementos como los lechones y usar algo folclórico con artesanía del Cibao y usar, poder colaborar con diferentes artistas del Cibao, así como acabamos de hablar de Fellé, de Cruz Monti. También para hacer la historia y hacerlo un cuento, pero usando todas esas cosas que al fin han sido parte de mi sanación, de mi terapia, catarsis, desde escribirla hasta el día de hoy, las diferentes etapas que he pasado. So, yeah. ¿Qué consejo ustedes le darían a alguien que se quiera embarcar en la aventura de hacer una película independiente en República Dominicana? Que lo haga, que comience, que deje de escribir guiones y que se tire al territorio y que empiece a filmar, empiece a hacerlo y que tenga sonidistas. El sonido es muy Y importante. que respete el oficio del sonido, porque si no hay muchas películas sordas. Tus personajes están ahí y hay fotógrafos de iluminación en encuadre y así todo bonito, bellísimo, pero no cuenta nada. Y de repente el sonido también puede ser muy pajaritos de día, grillos de noche, y qué bonito suena todo, y la película así, engarrotada. Entonces realmente como que tengan cuidado como con eso, ¿no? Que sepan que la música, el sonido, el montaje son una sola pieza, así como el sonido y la luz es una sola materia, que no son cosas separadas. Y eso les va a abrir muchas posibilidades para empezar a hacerlo. Las películas no se escriben, se filman. Entonces que agarren micrófonos y cámaras y ya, y que se tiren, que no la piensen mucho. Yo me daría el consejo de Homer a mí mismo, que, o sea, como que a la vez siento que yo da un consejo sabiendo el proceso que yo he tenido para poder lograr mi primera película, como que no estaría haciendo
leal a mis pensamientos y a mis acciones. Entonces yo diría eso mismo, que al final, por más que escribamos, si no salimos ahí a buscar también, la película nunca existe. Entonces, el consejo que tú me pides para otros, yo me lo doy a mí mismo y a ellos también, de que a veces pensamos que nosotros no podemos porque no lo hemos hecho, porque tal vez somos menos talentosos que otra persona, pero hay que empezar y hay que hacerlo. Sí, yo creo que compartimos un pensamiento muy parecido. El consejo, como dice el maestro Homer, es hacerla. Yo creo que definitivamente hacerla sin miedo, sin vergüenza, porque al final a veces el error puede paralizarnos o el temor a errar, pero no hay un mejor maestro que el errar. O sea, cuando uno se equivoca, uno aprende un montón, muchísimo más que cuando tú lo logras o cuando tú tienes éxito. Cuando tú tienes éxito, tú no te detienes a analizar por qué lo lograste. No, tú lo celebras. Pero cuando tú te equivocas, tú ves el cuadro en macro y tú dices, ok, pero ¿por qué me equivoqué? Tengo que mejorar. ¿Cómo mejoro? ¿Cómo logro crecer? ¿Cómo logro hacer que funcione? Entonces, definitivamente hacerlo, equivocarse y mejorarlo. Sí, hay que hacer el ridículo rápido y salir de eso. Y bajarse de la nube rápido, claro, y empezar a trabajar. Yo creo que eso que tú dices de bajarse de la nube es súper importante, porque hay muchos estudiantes o personas que quieren hacer películas, pero que tienen la nube montada de que solamente con un presupuesto grande que se pueden hacer. Solamente si yo tengo un crew de más de 100 personas es que se puede hacer. Y el estar en esta película y el poder trabajar con todos ustedes me ha dado a mí entender, yo que también quiero hacer mi propia película. Dale. Me ha dado a mí entender que nosotros tenemos que aprender a resolver con lo que tenemos, que ahora mismo República Dominicana sí tiene muchos, aunque no sean los mejores, pero sí hay muchos incentivos, sí hay mucha gente supremamente talentosa que está dispuesta a ayudarte y apoyarte. Simplemente tú tienes que rodearte de ese tipo de personas que a cada rato están creando y salir a crear y dejarte de ponerte tantas trabas de que no, yo necesito tanta cantidad de millones, yo necesito 50,000 gente, yo necesito que la industria crezca más para allá. No, la industria no va para nadie, tú eres el que te tiene que meter de la forma que tú te puedas meter, pero sin esa pasión y las ganas de hacerlo, no vamos para parte. Yo pienso, no, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dicen, como que si tú quieres, hazla. Si tú quieres hacer tu proyecto, hazlo. Lo que sí yo quisiera agregar va por la misma onda que tú. Yo siento que tú tienes que rodearte de personas que quieren lo mismo que tú. O sea, si tú tienes un proyecto o sea, hay muchas personas que a veces solamente trabajan por trabajar. Entonces yo siento que tú tienes que rodear y crear tu crew a partir de personas que quieren lo mismo para el proyecto. Que tienen tu misma visión, que quieren que el proyecto salga a flote. Y también, y yo te lo voy a decir para la cámara, sean humildes. Porque la realidad es como tú dices, hay mucha gente que lo que quiere hacer son proyectos y si no tienen 400 millones atrás. Lo que quieren es bulto, allante y movimiento. Sí. Correcto. Y o sea, hay muchos proyectos que se han hecho con chele, que se han hecho con poco dinero, que se han hecho con un crew chiquito. Y son proyectos que, o sea, grandes. Ya una vez que están listos. Entonces, tú puedes tener un presupuesto gigantesco, como tú puedes tener una película de bajo presupuesto. O sea, no importa qué tantos recursos tú tengas por un proyecto, siempre y cuando tú tengas las intenciones de que el proyecto salga bien. Claro. Y también cada película va a tener su propio modelo de producción y su propia forma de hacerle, el punto de estar abierto a esas nuevas formas que hay. ¿Pero qué consejo tú le darías a Ari? I agree con todo lo que han dicho. Yo lo que agregaría es que hay muchas historias que contar que son humanas y yo últimamente he odiado mucho que la gente sale del ambiente donde está o de lo que los rodea, que está rico en historias, en cosas humanas, en synchronicities, en cosas diferentes y se quieren inventar un mundo que no conocen, muy lejano. Y no es que no digo, no usen la imaginación, claro, hay que usar la imaginación, pero, por ejemplo, yo creo que en Santiago hay tantas historias que contar y no se han contado.
no tienen que salir a grabar para otro sitio. Empiecen donde están con lo que tienen. Yo traje mi Blackmagic para filmar y mucha gente me preguntaba, ¿y por qué tú no trajiste una ARRI si tú puedes traer una ARRI? ¿Para qué yo voy a rentar una ARRI para yo filmar si yo tengo una Blackmagic? La ARRI no es lo que va a hacer mi película. Es lo que yo tengo que decir. Entonces yo creo que es importante que uno sepa qué es lo que tiene que decir. En vez de irse a filmar cualquier disparate tampoco. Claro. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Como yo he escuchado personas que dicen sonido de equipo profesional, pero no, el profesional no es el equipo, es la persona. Entonces, de repente es eso, ¿no? Como necesito las herramientas, las últimas, y si no, no puedo. Cuando con un micrófono tú puedes hacer una película, no necesitas más de eso. No, y ahora Con teléfono, celular. I lo mean, que sea. no se necesita rentar, no necesitas big budget. Tú tienes que saber bien qué es lo que el mensaje quiere decir y vete con tu teléfono. Claro, y también, a ver, si estudian o se tiran, siempre van a decir, no, que no tengo experiencia. Claro que sí, porque la experiencia es de vida, no es... Sí. Nadie sabe cómo se hace una película. No. Como que no hay una forma, sino que una niña de 10 años puede hacer su película y tiene todo el derecho a hacerla. Así como una persona que se gradúa de una escuela de cine también lo tiene. Entonces, yo creo que el cine es una cosa libre, es un arte libre. O sea, nadie puede hacer arte, el arte ya existe, porque uno puede bajar cosas de ahí. Y entonces todo el mundo tiene esa posibilidad humana de poder conectarse con las energías creativas y empezar a construir una sensibilidad con las herramientas que tiene. Con esta taza tú se la das a Feye o a Ari y te hacen una canción con esta taza. Sí, no te van a decir ve comprar una taza de tal marca porque no, con esa lo hacemos, exacto. Y se toman el café y todo. Con esta servilleta aquí. Mira, bro. Con tu propia voz, con todo, con cualquier herramienta. Bueno, yo también quiero decir rápidamente que cada proyecto es diferente y en cada proyecto uno empieza otra vez el proceso y cada uno tiene su propia vida, va a tener su propio proceso de duelo, su propio proceso de creación y este es mi primer largo y yo no sé nada. Yo aprendí muchísimo y voy a seguir aprendiendo. Así. Haz una pregunta. Claro. Hablando de ese aprendizaje tuyo, desde el punto de vista de dirección y desde el guión, me encantaría explorar o preguntarte sobre los personajes, porque en la película vemos que todos los personajes son súper profundos, tienen muchas capas y si hay un común denominador en todos los personajes, que cada uno está librando una batalla interior. Todos, sin excepción, cada uno de los niños, todos están librando una batalla por dentro. Pero como directora y como escritora, Sara, luego de verlo en pantalla, ¿en algún personaje tú me podrías comentar o compartirnos si ya luego viéndolo en pantalla te proporcionó algo que tú no veías antes del guión, que ya en pantalla tú lo lograste ver? Tú dices, eso me dio algo diferente. Yo en realidad estaba muy clara con lo que estábamos trabajando en proceso y lo que veía al final. Creo que tal vez en el personaje de Abraham vi, y es algo que se mencionó anoche en el visionado, vi un poquito de sentimiento. No le voy a poner nombre de cuál, pero que no se lo había visto antes. Okay. Pero creo que la complejidad viene porque yo puse de mí en cada personaje. Bueno, señores, Lechones, como pueden ver, es una película que se hizo con mucha pasión, se hizo con mucho sacrificio, con muchas lágrimas,
pero al mismo tiempo se hizo con mucho amor, definitivamente. Y yo creo que en el producto final eso es lo que la gente se va a llevar, todo el amor con el que se hizo esta película y todo el amor que tenemos la persona con que trabajamos juntos también para la película. Entonces, cuando Lechones llegue a sus pantallas, véanla. Y también el trabajo que se está haciendo con el marketing, aplausos para Sahara, para todo lo que están trabajando en el marketing de esta película, está siendo increíble. Entonces sigan la película en Instagram, @lechonesmovie, Gracias. para que estén pendientes.